Buenas, mi nombre es Marieta Rodríguez, como cualquier persona. Y la razón que tengo para grabar estos podcasts básicamente tiene que ver con mi plan de vida y lo que yo creo que tengo que hacer aquí. Mi camino comienza hace muchísimos años, y como muchas personas confundidas, pasé por la universidad, estudié 2 carreras, hice el primer año de 5 carreras. Fui militante del Partido Comunista y al mismo tiempo era Hare Krishna. Estaba total y absolutamente convencida de que el universo era, o el mundo, el universo, el mundo, el planeta, eran de alguna manera algo en lo que nosotros habíamos tenido interferencia. No podía aceptar y me costaba mucho aceptar las creencias tradicionales, sobre todo del jardín del Edén, de Adán y Eva. Aunque fuera metafórico, esa parte me costaba mucho entenderla, porque me parecía que era bastante cruel nacer en un planeta, en un mundo, en una tierra, donde nosotros comenzáramos quedando. Ya traíamos una cadena, un pecado, algo que de alguna manera nos castigaba. Esa es la verdadera razón por la cual comienzo a estudiar religiones antiguas, comienzo a buscar la base de todas las religiones, comienzo a estudiar teología. Mientras eso va pasando, había estudiado psicología hasta el nivel del bachillerato, me había alejado de esa profesión. Había estudiado bellas artes, teatro y dirección. Y realmente tenía una búsqueda permanente porque también entendía que yo no era mi propio cuerpo, que era algo más. Esto pasan por un montón de situaciones. La parte más importante de mi vida se divide en 2. La primera etapa, cuando nace mi hijo, hace más de 30 y resto de años. El nacimiento de mi hijo me hace ver la capacidad del amor, sobre todo porque yo no podía tener bebés y de pronto estoy embarazada cuando me estoy separando del papá de mi hijo. Y la venida de él me da un entorno de responsabilidad, de compromiso, y comienzo a plantearme las preguntas básicas. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién? Comienzo a construir una red de creencias que no se parecía a nada de todo lo que había estudiado hasta ahí, porque no era metafísica, no era metafísica pura, no era ninguna de las religiones conocidas, se parecía más al budismo, pero el budismo de alguna manera no nombra el ser, no nombra a Dios, es algo mucho más con respecto a la inteligencia y al ser, y comencé a construir una red de creencias propia. Estoy construyendo esa red de creencias, estoy meditando y mi hijo se lo roba una muchacha que trabaja conmigo. Mi hijo tiene 1 año en ese momento. Eso me confronta a mí con formas de ser mías que me exponen, que me generan riesgo. Y a partir de ahí comienzo a tratar de elaborar el ego, el inconsciente, la capacidad verdadera de interferir en su propia vida. Por supuesto que mi hijo lo encontramos, por suerte y por las decisiones que tomamos. Y 6 meses después me declaran esclerosis múltiple. Estamos hablando de hace 30 años. La esclerosis múltiple no me la diagnostican como esclerosis múltiple amiotrófica lateral derecha. No fue así como me la diagnosticaron. Pero me diagnostican la esclerosis múltiple como el peor tipo de esclerosis que puedo tener. Muy rápidamente me quedo en una silla de ruedas
Y hasta ese momento yo confronto por primera vez cuáles son mis verdaderas creencias. Y escojo y creo que nosotros no nacemos para sufrir ni para pasarla mal. Y no acepto que la esclerosis múltiple y otros temas de salud que posteriormente pasan tenga que ver con una decisión de Dios. Me parecía un poco cruel que Dios me permitiera tener a mi hijo y posteriormente me mandara una enfermedad que me incapacitaba hasta para abrazarlo. O sea, eso era imposible que Dios tuviera que ver con eso. Y por supuesto ahí comienzan a aparecer las preguntas que toda la gente te hace o que me hacen a mí ahora, y es el hambre, la muerte, las guerras, los niños con hambre. ¿Cómo Dios permite eso? Cuando yo comprendo que Dios no tiene nada que ver con eso, tengo que comenzar a buscar otra forma de explicarme esa realidad. Yo soy profundamente autodidacta y comienzo a estudiar física, a estudiar, a leer y a estudiar, a leer y a estudiar y a leer y a estudiar, hasta conforme han ido pasando los años, han sido muchos años, yo construyo una red de creencias clara para mí, no necesariamente para los demás, donde la ciencia está incluida, donde la intuición y la inspiración está incluida, donde hay un alma, un inconsciente, un supraconsciente. Y al haber construido una red de creencias que sostenga mi ser en todo lo que es, voy metiéndome mucho más en la física, voy entendiendo que la física cuántica, que es la ciencia que estudia las partes pequeñas, y yo estoy construida de partes pequeñas, como todos nosotros. Comienzo a darme cuenta de que todos somos uno, de que el amor es algo que la ciencia no puede negar. Comienzo a entender que somos campos de información que se materializan cuando yo me observo. Entiendo el inconsciente colectivo de Jung, a quien había estudiado, pero lo entiendo desde un lugar diferente. Lo entiendo como una matriz creativa, creadora, que luego aparece en los campos morfogénicos de Born y los justifican. Y entiendo desde Marieta, mi presente, todo lo que viví en mi historia, porque yo tengo una historia de abuso en la infancia. Y entiendo cómo todo eso de alguna manera son contratos que yo escogí pasar para poder vivir donde me voy. Mi vida cambia radicalmente. Paso de ser una persona llena de angustia, de inestabilidad, de ansiedad, de tristeza, a ser una persona que está tranquila, está agradecida, tiene bienestar, vive en paz. Para mí lo más importante hoy en día es que puedo vivir en paz. Y hace más o menos unos 27, 28 años, decido comenzar a compartir con otros el proceso a través del cual yo llego a la paz. No crean que exclusivamente por un acto de amor, por un acto de interés. En la medida en la que otros estén en paz y estén bien, yo también voy a estar en paz, porque al final entiendo que todos somos uno. Y eso es el motivo más importante por el cual hago esto, por el cual trabajo todos los días, porque me levanto a trabajar. Es para tratar de compartir con otros el camino que puede llevarnos a la paz. No hay que tener ninguna red de creencias, pero sí hay que construirla. No hay que participar en ninguna religión o no. Ni siquiera hay que creer en Dios. Dios no tiene problemas con que nosotros no creamos en Él. Lo que quiero decir es que este plan que se ha venido desarrollando cada vez más, con detalles escritos y demás,
Es una propuesta para que las personas tengan cada día más bienestar en todas las áreas, en la salud, en las empresas, en el dinero, en la realización, en el amor. Y como diría mi madre, como un loco hace 100, entonces yo tengo suficientes personas, ya ahora terapeutas, consultantes, clientes, pacientes, como quieran llamarlos, con quienes trabajo desde este lugar. Por eso cubro personas que tienen cáncer, que están enfermos físicamente, hasta personas que no les pasa nada físicamente, pero que por dentro tienen mucho dolor. Entonces, una forma de llegar a otros, sin que esos otros necesariamente vengan, o una forma de motivar a otros para que emprendan este camino, que es un camino de paz, es este podcast. Esta es la razón por la cual estoy aquí. ¿Pueden tomarlo y servirse de eso? Sí. Pueden criticarlo inclusive. Sin embargo, lo único que les pido es que lo respeten. No tienen que abrazarlo, no tienen que... Pero al final es la intención real de otro ser humano de compartir con otros lo que a esta persona que se llama Marieta le ha dado tranquilidad y paz. Y por eso estoy aquí. Y por eso grabo eso. Muchas gracias.